La prueba va a ser principalmente de alternativas. No recuerdo muy bien cuántas alternativas tiene, pero debe tener entre 20 y 30 alternativas. El día el día 3 de junio va a estar disponible a través de un formulario de Google que le voy a mandar a su correo, al WhatsApp, y voy a subir a Classroom para que le empiecen a responder, y el día 5 de junio es la fecha de entrega. Por lo tanto, ese día se cierra el formulario y ya no se permiten más preguntas. Entonces tienen 3 días para responder esa evaluación. Me parece un plazo prudente, considerando que tenemos que estar todos más o menos alineados con respecto a la evaluación. Entonces, eso con la evaluación. Sin darle más vuelta, voy a empezar con la clase. Voy a proyectar mi pantalla para que la puedan... Profe. ¿Sí? ¿Paz? Sí, es que yo no tengo la guía. ¿Dónde la mandó? La mandé por WhatsApp. Ah, por el WhatsApp, ya. Sí, y en WhatsApp igual es difícil. A mí me gusta mucho usarlo porque la información se pierde muy rápido. Entonces, bueno, eso. Te la puedo mandar de nuevo porque la tengo aquí. Si quieres la subo. Ahora la envío y te la mando. ¿Te parece? No se la mando a los que no la tengan también. Bueno. Ahí estoy mandando. Ya, bueno, esa va a ser la guía para que la vean, la que vamos a trabajar hoy día. Entonces, como dice el título, la clase se llama ¿Cómo se comunican las neuronas?, ¿verdad? En ese sentido, cómo se comunican entre ellas y cómo una puede transmitir esta información. Como nosotros hemos visto a través del semestre, una de las cosas principales que hemos trabajado sobre el sistema nervioso y sobre las estructuras y subdivisiones del sistema nervioso, y nosotros sabemos principalmente que hay un sistema nervioso central que está compuesto por el encéfalo, el cerebelo, el encéfalo, la médula espinal, ¿verdad? Y todos los órganos que integran el encéfalo, como el cerebro, cerebelo, diencéfalo, y tronco encefálico. Y está compuesto también el sistema nervioso por otro tipo de sistema que se llama sistema nervioso periférico, que son aquellos nervios que salen y entran, que salen del sistema nervioso central y que cumplen la principal función de comunicar el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si nosotros captamos un estímulo en la punta del dedo, sea cual sea, dolor, calor, temperatura, presión, etcétera, nosotros vamos a tener que el sistema nervioso periférico capta la información, ¿verdad? La lleva al sistema nervioso central, se elabora una respuesta y luego se envía nuevamente al órgano que se va a encargar. Por lo tanto, existen en este sistema nervioso periférico existen dos tipos de vías: una sensitiva que capta el estímulo y una motora que envía la respuesta desde el sistema nervioso central. Eso ya lo hemos visto, solo para contextualizar. Lo otro que tenemos que tener claro es con respecto a que nosotros podemos trabajar sobre modelos, y uno de los modelos que trabajamos sobre el sistema nervioso central fue específicamente el modelo de arco reflejo, que son respuestas sencillas. Son respuestas sencillas que no necesariamente pasan por el cerebro. Aquí empezamos a trabajar un poco con respecto a las neuronas, ¿verdad? Dijimos que hay una neurona aferente, una interneurona, una neurona eferente, etc. Todos componentes del sistema nervioso, algunos, como la neurona aferente y eferente, componentes del sistema nervioso periférico, y una neurona interneurona como componente del sistema nervioso central. ¿Por qué central? Porque está en la médula espinal, y ustedes recordarán que como médula espinal es parte del sistema nervioso central, y el sistema nervioso central es principalmente un centro integrador de la información que va recibiendo. ¿Dudas hasta aquí, chiquillos? ¿Chiquillas? No. Ya. Esto es solo materia que hemos visto, solo para contextualizar. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de neuronas, podemos preguntarnos entonces, ¿qué es esta neurona? Cuando nosotros entonces nos hacemos esta pregunta, lo primero que tenemos que saber es que, como seres vivos, nuestro cuerpo está compuesto por células. Por lo tanto, una neurona es un tipo de célula que está en el sistema nervioso, y su función principal es transmitir la información. Y podríamos preguntarnos también, bueno, ¿qué es esta información que transmite? ¿De qué tipo es esta información que transmite? Y
podríamos darnos cuenta que es un impulso nervioso, ¿verdad? Nosotros podemos hacer experimentos a través de esto, no sé, estimulando tal vez lo que se ha hecho durante años, sobre todo en el siglo XX, que es como estimular la pata de una rana muerta a través de la electricidad y luego ver cómo se mueve, y nosotros nos damos cuenta de que existen repetidamente contracciones de la pata, ¿verdad? Entonces, aquella información que se transmite es de tipo eléctrica y que envía una información, ¿verdad? Entonces esta información es eléctrica y nosotros la denominamos impulso nervioso. Este es el primer concepto que tenemos que tener claro en esta clase. Luego, con respecto a la estructura de una neurona, ¿verdad? Nosotros conocemos células que son principalmente redondas, con este modelo de huevo frito, un poco, que nosotros tenemos una membrana plasmática y adentro un gran núcleo, ¿verdad? Esto es una célula típica, la que esquematizan ustedes, de que van, no sé, en octavo básico tal vez, o en séptimo incluso, y pasamos de una célula típica a una célula típica, pero del sistema nervioso central, cuya función es esta, transmitir el impulso nervioso. Y para especializarse en esta función necesita cambiar estructuralmente. Y esta es la estructura que tiene una neurona típica, ¿verdad? Entonces, en la primera actividad de su guía, ustedes tienen una actividad donde van a ir nombrando y reconociendo las partes de la neurona. Es importante que no solo las partes, sino que también la función que cumple cada una de estas partes. Por ejemplo, podríamos diferenciar tres zonas principales. Una que está acá arriba, ¿verdad? Que tiene esto, que es el núcleo, del que salen diferentes prolongaciones. Una de estas prolongaciones es larga y única, y la otra ya se vuelve a ramificar. Entonces, lo que nosotros tenemos acá en el centro, que sería solo esto y no sus ramificaciones, es lo que conocemos como soma. ¿Qué es el soma? El cuerpo celular, básicamente. Aquí está el núcleo, se producen funciones celulares básicas como la respiración celular, la síntesis de proteína, la eliminación de desechos, transporte de sustancias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de este soma salen diferentes prolongaciones a modo de ramas o de ramas de un árbol, por ejemplo, y se denominan dendritas. ¿Cuál es la función principal de estas dendritas? Es captar los estímulos que provienen de otros lugares, pueden ser de otras neuronas o desde un receptor. Por lo tanto, captan el estímulo y es enviado a través de la neurona. La siguiente estructura de esta neurona es el axón. Nosotros nos damos cuenta que es una única prolongación que sale desde el soma y termina también en una ramificación. Como yo les comentaba, las dendritas que captan el estímulo se encargan de enviarlo, o la neurona en general se encarga de enviar y transmitir esto a través del soma y luego a través del axón. El axón de una neurona es extremadamente largo. Piensen ustedes que en el ser humano podemos tener una neurona que puede medir cerca de 1 metro, solo este axón. Entonces piensen que tienen que comunicar, no sé, desde el dedo del pie meñique hasta la cabeza, por ejemplo. Entonces son neuronas demasiado largas y que se transmite a través de este axón el impulso nervioso. Finalmente tenemos un terminal axónico, que es la ramificación desde el axón. Lo importante de esto es que existen unas estructuras en el terminal axónico que se llaman botones sinápticos. Son estos botones sinápticos, estas como globitos que salen desde el terminal axónico, los que se encargan de hacer la sinapsis, es decir, comunicar entre una neurona y otra. Hay algunas neuronas que tienen una cubierta en el axón que se llama vaina de mielina. Eso también está en su guía, no lo puse aquí en el PowerPoint porque se me olvidó, pero está en su guía para que tomen apunte. Esta vaina de mielina lo que hace es aislar el axón del medio externo, por lo tanto lo único que queda en contacto del axón con el medio externo son en estos espacios que hay entre cada vaina de mielina, y es lo que se denomina nodo de Ranvier o nódulo de Ranvier. Chicos y chicas, ¿alguna pregunta hasta ahora? Profesor, ¿en dónde va a subir este PowerPoint? ¿Lo va a subir? Voy a subir el video, la clase se está grabando, así que esta clase después ustedes la van a tener acceso desde YouTube. Voy a publicar el link y lo voy a subir a Classroom también. Profe, Sí,
¿Cómo se llamaba la última estructura que dijo? Entre medio de la vaina de mielina esta, Sí. se llama nodo de Rambier. Fíjense que el nodo de Rambier es importante porque es la única porción del axón que está en contacto con el medio. Después nos vamos a dar cuenta que a través de esto, esa exposición al medio externo es la que hace que se transmita el impulso nervioso. Y en cambio la vaina de mielina lo que hace es aislar este axón. Entonces, estas partes de una neurona son necesarias para entender entonces cómo se transmite un impulso nervioso. En ese sentido nosotros sabemos que las neuronas se comunican y están en contacto, en estrecho contacto, ¿verdad? Cuando averiguamos o cuando estudiamos el modelo de arco reflejo nos dábamos cuenta que de una neurona aferente enviaba la información a una interneurona. En ese sentido el contacto entre la neurona aferente y la interneurona es más o menos parecido a esto, es decir, donde los botones sinápticos están en contacto con las dendritas. Es ahí donde se transmite la información entonces. Yo aquí hice una animación y ustedes se podrán dar cuenta que en esta parte hay una dendrita que está recibiendo algún estímulo y este estímulo se va a transmitir en una dirección. Para que se fijen. ¿Qué diferencia pueden ver, chicos y chicas, con respecto ¿qué diferencias pueden ver entre la transmisión de un impulso nervioso en una neurona presináptica, es decir, que está antes de la sinapsis, y una neurona postsináptica que está después de la sinapsis? ¿Qué diferencias pueden ver entre una y otra en relación a la transmisión del impulso nervioso? Pasa de los botones sinápticos hasta las dendritas. Ya pasa de los botones sinápticos hasta las dendritas. Esto es lo que nosotros conocemos entonces como sinapsis. Si nos damos cuenta, la transmisión del impulso nervioso que va desde las dendritas hasta los botones sinápticos fue igual en ambas neuronas. No. ¿Cuál fue la diferencia, Paz? ¿Cuál es la diferencia que tú notaste? Que la primera es como más lento. Ya. No precisamente, creo que ese es un error entonces de la animación que yo hice. Si se fijan, más que establecer... La primera tiene vaina de mielina. ¿Y qué hace la vaina de mielina con respecto a la conducción del impulso nervioso? Protege el axón del contacto con el medio externo. Ya, protege el axón, pero en la transmisión del impulso nervioso, ¿qué hace? ¿Hace que este impulso pase continuamente o va saltando cada uno de estos nodos de Rambier? Lo saltan. Lo va saltando. Exacto, lo va saltando. Y lo va saltando porque la vaina de mielina aísla el axón, como decía Javier, si mal no recuerdo, y va saltando el impulso nervioso. Eso establece dos diferencias. Una, en una neurona que tiene vaina de mielina, en la conducción es saltatoria, es decir, va pasando por nodos de Rambier, y en la otra, en una neurona que no tiene vaina de mielina, la conducción del impulso nervioso es continua, pasa sin hacer ningún salto a través del axón. Al contrario de lo que decía Paz, evidentemente por este error en la animación, la conducción saltatoria es mucho más rápida que la conducción continua. Si ustedes pueden ver, se dan cuenta que la conducción saltatoria tiene una velocidad de 100 metros por segundo, es decir, es extremadamente rápido. Si su colegio solo tuviera 400 metros de ancho, por ejemplo, se demoraría 4 segundos un impulso en recorrer de esquina a esquina del colegio. Mientras que la conducción continua es mucho más lenta, aún así, 0,5 metros por segundo es bastante rápido para la comunicación de una neurona. Por eso nosotros nos damos cuenta de repente cuando ustedes hicieron este ejercicio del reflejo rotuliano, nos damos cuenta que son respuestas muy muy rápidas. Entonces, eso, ¿alguna duda con respecto a la transmisión y conducción del impulso nervioso? Ya, seguimos.
aquí le muestro otra imagen, entonces cómo ocurre también la transmisión, perdón, la conducción del impulso nervioso, que parte también desde las dendritas, avanza por el soma y luego se transmite a través del axón y termina aquí en el terminal axónico y luego en los botones sinápticos donde se hace sinapsis con otras neuronas. Un poco más de lo mismo, solamente que esta imagen me gusta porque ustedes se dan cuenta que al contrario de lo que les mostré yo, que era como un punto que iba viajando, en verdad no es un punto el que va viajando a través de la neurona, sino que es una información que va, esta información eléctrica que viaja a través de la membrana. Si se fijan, cada vez que llega un estímulo a uno de los dos lados, es la membrana la que se va estimulando y va transmitiendo el impulso nervioso, no va por dentro de la célula. Queda claro, esta idea es súper importante, esta idea para entender el impulso nervioso, que es lo que vamos a estudiar ahora. Chicos, necesito encontrar mi celular, así que lo voy a dejar 2 minutos y vuelvo. Ya, chicos, gracias por esperar. Entonces, ¿cuál es la particularidad del impulso nervioso? ¿Se transmite como una molécula o pasa a través de una estructura de la neurona? Esta es una pregunta para ustedes. Me refiero a una molécula como un punto que va viajando a través de la neurona y a través de una estructura en específico podría ser la membrana. Bueno, como les comenté también, la estructura de la neurona que transmite el impulso nervioso es la membrana plasmática, es decir, cada una de estas dendritas, la neurona en general, que tiene membrana plasmática, también transmite el impulso nervioso. Entonces, para entender cómo ocurre este fenómeno, chicos y chicas, tenemos que entender 4 procesos. Este fenómeno me refiero a la comunicación de las neuronas. 1 es el potencial de reposo, 2 el potencial de acción, el 3 es el desplazamiento del impulso nervioso a través de la neurona y la sinapsis. Si ustedes se fijan, acá lo único que vemos es el desplazamiento del impulso nervioso, no cómo se forma. El potencial de acción, el potencial de reposo y el potencial de acción son las bases explicativas para entender cómo se forma el impulso nervioso, mientras que esta imagen solo nos muestra cómo se transmite o cómo se desplaza el impulso nervioso. Y finalmente la sinapsis que ocurre entre el botón sináptico y la dendrita. ¿Dudas, chiquillos? Antes de comenzar, chiquillas. Ya, sigamos. ¿Qué es el potencial de reposo entonces? Si nosotros, por ejemplo, pudiéramos hacer un zoom aquí, por ejemplo, en la membrana para entender el impulso nervioso, nos daríamos cuenta y pudiéramos medir la electricidad tal como yo les dije, que era ¿cómo se llama? Un estímulo eléctrico, nos daríamos cuenta que existe una carga eléctrica y una diferencia eléctrica entre el exterior de la membrana, es decir, el exterior de la célula, y el interior. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos en el axón de la neurona, y a través de colocar electrodos, uno de referencia y un microelectrodo que va hasta adentro, nos damos cuenta que existe una diferencia. ¿Cuál es esta diferencia? Es de menos, bueno, dicen menos 80, pero por lo general es de menos 70 milivolts. ¿Qué quiere decir eso? Que es de menos 70 milivolts, primero que es negativo, y que el interior de la membrana, del axón, el interior del axón es más negativo que el exterior. Por ejemplo, nosotros colocamos un electrodo de referencia fuera del axón, colocamos este aparato y luego, sin introducir este microelectrodo adentro de la célula, como no hay una diferencia, ya que los dos están en el exterior de la célula, probablemente lo que vaya a marcar este instrumento es 0 milivolts.
Sin embargo, una vez que yo introduzco este microelectrodo adentro de la célula, sí hay una diferencia de cargas eléctricas, y esta diferencia de cargas eléctricas no es positiva, es decir, adentro de la célula no es positivo, sino que es más negativo que el exterior. ¿Se entiende esta idea de potencial de reposo? ¿A qué me refiero yo? Sí, Ya. Primero tienen que tener claro esto, que cuando nosotros medimos el potencial de reposo con potencial de reposo me refiero a una neurona que no está siendo estimulada, nos damos cuenta que existe una diferencia. Y esta diferencia es que afuera es positivo y adentro es negativo. En su guía tienen la actividad 2, si no me equivoco, que dice esto: cómo son las cargas distribuidas a través de la membrana del axón y cuáles son las proteínas que mantienen estas cargas. Para entender por qué adentro es negativo y por qué afuera es negativo, tenemos que empezar entonces a trabajar en base a modelos. Es la única forma, ya que nosotros ni siquiera podemos ver una membrana. Lo único que podemos ver cuando miramos a través de un microscopio es una línea, la que nosotros interpretamos como una membrana, y tampoco podemos ver las moléculas que están dentro y fuera de esta membrana. Lo único que podemos hacer es medirlas y a través de esas mediciones hacer interpretaciones. Entonces, si nosotros trabajamos a través de los modelos, tal como yo le mostraba anteriormente, teníamos una membrana de fosfolípidos, una doble membrana de fosfolípidos, la que yo representé cada una de estas por una línea. Dentro y fuera de la célula existen concentraciones de diferentes iones, moléculas, orgánicas, inorgánicas, etc. Las más importantes para una célula y para entender esta idea de potencial de reposo son dos. Una, el sodio, y la otra es el potasio. Si ustedes se fijan, ¿dónde está más concentrado el ion de sodio? ¿En el exterior de la célula o en el interior de la célula? Esto va a ser entonces el exterior. Esto va a ser el interior de la célula. ¿Dónde está más concentrado el ion de sodio? En el interior. El ion de sodio, mira, fíjate bien, afuera ¿cuánto hay? ¿Cuántas iones de sodio yo representé afuera? Solo los morados. Estos son iones de sodio. ¿Y 12. ¿Y cuántos hay adentro? 4. ¿Dónde está más concentrado el ion de sodio entonces? En el exterior. En el exterior, exacto, en el exterior de la membrana plasmática. ¿Y el ion de potasio dónde está más concentrado? En el interior. En el interior. En el interior, ¿verdad? Si se fijan, ambas, sodio y potasio, son positivos. Es decir, la diferencia, es decir, si yo quisiera medir con dos electrodos, uno afuera y uno adentro de la membrana, probablemente no existiría diferencia entre el potencial. Es decir, no sería ni más negativo ni más positivo, porque en ambas partes hay cantidades de iones positivos. Sin embargo, lo que hace esta diferencia, primero, es la cantidad completa de estos iones, y segundo, es que nosotros tenemos adentro de la célula moléculas que son orgánicas. En principal aspecto son moléculas como proteínas que tienen carga negativa. Entonces estas cargas negativas que están dentro de la célula, en el interior de la célula, lo que hacen es que efectivamente haya una diferencia. Ahora sí, si yo mido la carga eléctrica que hay entre afuera y adentro de la membrana, podría darnos cuenta, y a través de este esquema ustedes podrían decir efectivamente adentro debería ser más negativo que afuera de la membrana. ¿Dudas? Ya, seguimos. Ustedes conocen algo que se llama, y han estudiado a través de sus años de estudio, que se llama transporte a través de la membrana. Específicamente algo que se llama transporte pasivo. ¿Recuerdan qué es el transporte pasivo? ¿Alguien recuerda qué es el transporte pasivo?
El transporte pasivo, chicos, nosotros tenemos que entender que en una membrana, en una doble membrana de fosfolípidos, esta no es impermeable, sino que es semipermeable. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden pasar iones a través de la membrana, ya sean por proteínas o a través de la misma membrana. Por lo tanto, estos iones que pueden pasar de un lado a otro, pueden pasar de diferente manera. Una forma de transporte que hay en la membrana se llama transporte pasivo. ¿Qué quiere decir el transporte pasivo? Son aquellas moléculas que se transportan a favor del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir a favor del gradiente de concentración? Que se transportan desde donde hay más concentración a donde hay menos concentración. En este caso, en del sodio sería el transporte pasivo desde el exterior de la membrana al interior de la membrana. ¿Por qué? Porque afuera hay más concentración y adentro hay menos concentración. ¿Qué tiende este tipo de transporte pasivo? A igualar las concentraciones entre uno y otro. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros colocamos, no sé, un aerosol en la esquina de una pieza, por ejemplo, eso también es parte del transporte pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque no gasta energía. Lo único que se tiende a hacer es que a través de la misma energía de las moléculas se intentan igualar las concentraciones de un lado a otro lado. Lo mismo pasa con el potasio. Se va a transportar pasivamente, es decir, sin gasto de energía, de un lado donde hay mayor concentración a un lado donde hay menor concentración. En el caso del sodio, chiquillos, chiquillas, el transporte pasivo sin gasto de energía es desde el exterior de la célula al interior o es desde el interior al exterior. Exterior a interior. Exterior e interior. Entonces, terminar con esta idea. Afuera nosotros entonces, por esta diferencia de iones, nos damos cuenta que afuera es más positivo y adentro es más negativo. Como decía Javiera bien ahora, es que a través del transporte pasivo nosotros nos vamos a dar cuenta que el sodio siempre va a querer entrar porque va a tender a igualar las concentraciones en un lado de la membrana y en el otro lado de la membrana. Siempre va a querer entrar. En cambio, el potasio siempre va a querer salir. Si estas moléculas pueden atravesar las membranas a través de proteínas, ¿qué pasaría a través del tiempo? A través del tiempo, si yo dejo que estas moléculas se transmitan de un lado a otro pasivamente. ¿Qué pasaría con las concentraciones de sodio, por ejemplo? Les vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué pasaría con las concentraciones de sodio que está afuera si entra a través del transporte pasivo para igualar las concentraciones? ¿Qué pasaría con las concentraciones de sodio? ¿Serían iguales? ¿Serían diferentes? ¿Sería más cargado adentro, más cargado afuera? ¿Qué piensan? ¿Serían Si iguales? se transportan todas, estaría más cargado en el interior. Se transportan todas, ya alguien dijo que serían iguales, Javiera dice que se transportan todas. Fíjense que si yo les digo que el fin del transporte pasivo es igualar las concentraciones, el transporte sí efectivamente se van a transportar todas en función de que algunas van a entrar, otras van a salir, pero entrada y salida de iones sodio lo que va a hacer en un punto final es que se van a igualar las concentraciones dentro y fuera de la membrana para el sodio, es decir, va a existir la misma concentración afuera que adentro. Como dice Javiera, sí, se van a transportar todas las moléculas, sin embargo, aun cuando se transporten todas, unas van a entrar, otras van a salir con la intención, bueno, no con una intención consciente, sino que gracias a equilibrios físicos y químicos, van a igualar las concentraciones. Por lo tanto, si nosotros dejamos correr el tiempo en un modelo como el que yo le estoy mostrando ahora, probablemente veríamos que los iones de sodio comienzan a entrar, mientras que los iones de potasio comienzan a salir, y esto haría que nosotros tuviéramos la misma concentración tanto de sodio como de potasio dentro y fuera de la célula. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo hace la célula para mantener estas concentraciones desiguales, para tener más concentrado el sodio afuera y el potasio adentro? Hay otro tipo de transporte que se llama transporte activo. No es importante que sepan ni de pasivo ni de activo, solo que entiendan cómo funciona cada uno de ellos. Este tipo de molécula, que yo dibujé aquí como
elipse funciona como un transporte activo. ¿Qué quiere decir eso? Que transporta moléculas en contra de su gradiente de concentración, es decir, de donde está menos concentrado a donde está más concentrado. En el caso del sodio, esta bomba, que se llama bomba sodio y potasio, transporta sodios, 3 moléculas de sodio, desde dentro de la célula hasta fuera de la célula. Y transporta también potasio, también en contra de su gradiente de concentración, desde fuera de la célula hasta dentro de la célula. 2 moléculas de potasio, entonces, entran a la célula y 3 moléculas de sodio salen de la célula. Es esta bomba la que mantiene la diferencia de concentraciones tanto de sodio como de potasio. Si esta bomba saca 3 y entra 2, luego saca 3 y entra 2, es lógico entonces que nosotros pensemos que afuera está más concentrado y adentro está menos concentrado. Entonces nosotros podríamos definir el potencial de reposo como un estado de reposo en donde se mantiene una concentración constante de iones sodio y iones de potasio, tanto dentro y fuera de la célula. Esta concentración constante de iones de sodio y de potasio no es igual, sino que es diferente. Es constante, pero es diferente. Más concentrado el sodio afuera y menos concentrado el sodio adentro. Más concentrado el potasio adentro y menos concentrado el sodio afuera. ¿Dudas, chiquillos? ¿Chiquillas? Profe, Sí. entonces se llama transporte activo porque a diferencia del transporte pasivo gasta energía, ¿o no? Exacto, transporte activo porque gasta energía que tiene la célula disponible en forma de ATP. Es decir, y gasta energía porque es difícil transportar moléculas desde donde está menos concentrado a más concentrado. Si ustedes, por ejemplo, se imaginan en el metro y el metro lleno adentro y ustedes quieren entrar, va a ser mucho más difícil que alguien entre al metro que alguien salga del metro. ¿Por qué? Porque se está moviendo desde donde hay menos concentración de personas a donde hay más concentración de personas. Y eso necesita un gasto de energía, necesita ser impulsado. Y este impulso viene, claro, por la bomba y el gasto de energía. Entonces, en su guía recuerden que lo que hablamos con el ejercicio número 2, que es que ustedes puedan esquematizar más o menos lo mismo que yo tengo acá, que es 1. Las concentraciones de sodio fuera de la célula, dentro de la célula, las concentraciones de potasio dentro de la célula y fuera de la célula, y cómo esto hace que afuera de la célula nosotros tengamos principalmente cargas que son positivas, y adentro de la célula nosotros tengamos cargas que son negativas. Esta mantención de las cargas es producto de la bomba sodio-potasio, que hace que existan muchas moléculas de sodio adentro, muchas afuera, poquitas adentro, y de potasio, muchas adentro y pocas afuera. Sumado a la concentración de iones, o sea, a la concentración de estas moléculas con carga negativa, nosotros tendríamos que adentro de la célula hay, sumando y restando, más cargas negativas que afuera, que sería más positivo. ¿Se entiende esta idea? ¿Preguntas, dudas, comentarios, alcances? Fíjense que para entender ¿cómo se llama? Este fenómeno que nosotros definimos como la comunicación de las neuronas, y teníamos que entender estos 4 aspectos, nosotros vamos a ir entendiendo cada uno de estos 4 aspectos. Primero el potencial de reposo, luego el potencial de acción y así sucesivamente. Entendiendo el potencial de reposo como una diferencia de cargas dentro y fuera de la célula, afuera más positivo y adentro más negativo, nosotros podremos entender cómo se genera entonces un impulso nervioso. Por eso estamos hablando de esto, no solo para que ustedes entiendan cuáles son los tipos de transporte. Entonces, si nosotros nos damos cuenta entonces que el potencial de reposo existe una diferencia donde afuera está positivo y adentro está negativo, y esa diferencia es de menos 70 milivolts, nosotros podríamos esquematizar en un gráfico, por ejemplo, desde la parte negativa hasta la parte positiva, algo más o menos como esto. Si nosotros quisiéramos medir esto en el tiempo, donde aquí está el voltaje y aquí está el tiempo, nos daríamos cuenta que en una célula en reposo el voltaje siempre va a ser menos 70 milivolts.
¿Qué hace que sea menos 70 milivolts? Primero, que adentro sea, afuera sea positivo, adentro sea negativo, y esta diferencia entonces está dada por la bomba sodio-potasio. Sin embargo, esta es una célula en reposo. Nosotros sabemos que en la membrana plasmática no solo hay un tipo de transportador, sino que hay más. Y cuando llega un estímulo, se abren y se cierran diferentes tipos de transporte a través de las membranas o canales. Estos son los canales que se abren y se cierran cuando llega un estímulo, son los canales de sodio y los canales de potasio. Fíjense que ahora acá arriba el título ya no es potencial de reposo, sino potencial de acción. Y uno de los primeros pasos de este potencial de acción es la despolarización. Cuando yo hablo de polarización, en el reposo la membrana está polarizada. Polarizada que hay dos polos de carga, uno positivo afuera y uno negativo afuera. ¿Qué será entonces la despolarización? Si tener algo con polo, es decir, tener algo que está cargado desde un extremo a otro extremo, ¿qué será la despolarización? Cuando se igualan las cargas. Cuando se igualan las cargas, bien, paz. Efectivamente, y esta igualación de cargas ocurre porque se abren y se cierran estos canales. Entonces, cuando llega un estímulo en la célula, en la membrana, se abren los canales de sodio. ¿Y qué pasa si se abre un canal de sodio? Y esto funciona como transporte pasivo, no gasta energía. ¿De dónde se mueven las moléculas de sodio? ¿De dónde hasta dónde? Recordando que el transporte pasivo es el transporte que se mueve de donde hay más concentración a donde hay menos concentración. Si una vez que llega un estímulo se abre el canal de sodio, ¿cuál es la dirección del transporte de sodio? ¿Desde fuera hacia adentro o desde dentro hacia afuera? ¿Sería de afuera hacia adentro? ¿Por qué, Oscar? ¿Qué te hace pensar que sería de afuera hacia adentro? Porque hay más cargas en el exterior que en el interior. Hay más cargas, hay más iones, efectivamente. Entonces, si nosotros, una vez que llega un estímulo, se abre un canal de sodio, empiezan a entrar el sodio y empieza a entrar rápidamente. Chicos, me queda... la grabación. Ya. Entonces, sí, esta clase va a ser grabada y la van a tener en YouTube. Yo sé que es un poco complicado entender esto, de repente queda todo muy al aire. Grande, ¿cierto? ¿Ah? No, nada. Ya. Ya, chiquillos, recuerden entonces apagar su micrófono. Y eso, a veces de repente es un poco complicado entender todo esto, pero quiero que entiendan que todo tiene finalmente un fin. Así que una vez que nosotros sepamos cómo se comunican las neuronas, todo esto va a ser un poco ya más sencillo de entender. Entonces, como les comentaba, en una neurona en reposo, el voltaje que tiene es el potencial de membrana, es de menos 70 milivolts. Una vez que entra o llega un estímulo a la membrana, se abren los canales de sodio y bien, como bien decía Oscar, entra el sodio. ¿Qué pasa si empiezan a entrar cargas positivas dentro de la célula? ¿Se vuelve más positivo o se va haciendo más negativo aún? Se vuelve más positivo, ¿no? Se vuelve más positivo, efectivamente. Entonces, si empiezan a entrar sodio, lo que empieza a hacer, empieza a cambiar el voltaje. Y este voltaje, de ser menos 70, empieza a subir rápidamente. Este es un proceso súper rápido. Y se hace tan positivo que llega entonces hasta un pic de más 40 milivolts. Entonces la despolarización, como decía Paz hace un rato, es precisamente eso. Más que igualar las cargas, es que se pierde la polarización inicial, en donde el exterior de la membrana es positivo y el interior negativo,
Pasa todo lo contrario cuando llega un estímulo y entra el sodio. El interior de la membrana se hace positivo y el exterior de la membrana se hace negativo. ¿Hasta qué punto? Hasta este punto finalmente, hasta que llega al pic de menos 40 milivoltios. ¿Dudas? Entonces, chicos, en la guía, en el ejercicio número 3, ustedes tienen esto, precisamente, saber qué es una membrana polarizada, a lo que también podemos llamar como potencial de reposo, saber qué es la despolarización. Entonces, simplemente nosotros por despolarización podríamos entender como cuando llega el estímulo, se abren los canales de sodio, entra el sodio, lo que hace que el interior de la membrana pase de ser negativo, menos 70 mV, a ser positivo, hasta más 40 mV. Eso es lo que yo espero que ustedes hagan en esa guía. Entonces teníamos esto, desde menos 70, luego viene la despolarización, que hace que se abran los canales de sodio hasta un pic de menos 40 mV, y el siguiente paso de este potencial de acción ocurre cuando precisamente llegamos a los menos 40 mV, se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio. Y los nombres en biología dicen mucho. Todos los nombres dicen mucho. El estado de reposo es polar. ¿Qué quiere decir polar? Positivo, en este caso, positivo afuera, negativo adentro. Y luego el siguiente paso del potencial de acción es la despolarización. ¿Qué significa despolarización? Significa que se pierde esta polarización inicial y las cargas se intercambian, se hace negativo afuera y positivo adentro. Y luego viene el siguiente paso, que es repolarización. ¿Qué significará esto? La repolarización. Si partimos, que vuelve a la polarización inicial. Que vuelve a la polarización inicial. Entonces nosotros nos daríamos cuenta que si se abren los canales se cierran los de sodio, se abren los de potasio, estos salen en gran medida y salen súper rápido. Si están saliendo cargas positivas desde dentro de la célula, el interior de la membrana no le queda otra que empezar a perder cargas positivas y hacerse rápidamente más negativo. Entonces, cuando nosotros queremos graficar esto a través del tiempo, nos damos cuenta que la membrana va pasando de estados positivos de estados negativos a estados positivos y vuelta nuevamente a estados negativos. Sin embargo, sale tanto potasio que la membrana, este potencial no llega a menos 70 mV, sino que llega a menos 90 mV. Y esto es lo que nosotros conocemos entonces como hiperpolarización. Esta hiperpolarización es producida por la salida masiva de potasio, que hace que el potencial de membrana no llegue a menos 70 mV, sino que llegue a menos 90. Por ejemplo, algo así sería en el imaginario. Sin embargo, lo que ocurre es esto. Y luego lentamente se va retomando el potencial de reposo. El potencial de reposo, ustedes recordarán que está principalmente determinado por la bomba sodio-potasio. Entonces, antes de preguntarles sobre sus dudas, comentarios, etc., quiero que entendamos que existe un primer paso que es potencial de reposo, que nosotros vamos a denominar como una membrana polar. Luego, cuando llega un estímulo en este punto, se abren los canales de sodio. Si se abren los canales de sodio, entra sodio, por lo tanto la membrana se va haciendo más positiva. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a un pic de más o menos 40 mV. Cuando llega a este pic, se cierran los canales de sodio, se abren los de potasio, y el potasio, como siempre quiere salir porque está muy concentrado adentro, sale en gran medida, se va haciendo cada vez más negativo, hasta que en algún momento sobrepasa el potencial de reposo, lo que nosotros conocemos como hiperpolarización, y luego lentamente, gracias a la acción de la bomba sodio-potasio, se retoma el potencial de reposo de la célula. En este punto, en el de hiperpolarización, como la neurona está más negativa, captar un estímulo para hacerse nuevamente positivo es súper difícil. Es lo que nosotros conocemos como un estado o un periodo refractario. ¿Qué quiere decir un periodo refractario?
quiere decir un periodo refractario, es que la célula, cuando está tan negativa, gracias a esta hiperpolarización, no puede ser estimulada nuevamente, necesita ser estimulada acá. Entonces, si viene un estímulo, pasa este potencial de acción y está la célula en la neurona o esa parte de la membrana en hiperpolarización, no va a poder ser estimulada hasta que llegue a este punto. ¿Dudas? Yo, Ya. Dígame. la hiperpolarización siempre ocurre. Sí, siempre ocurre. Porque la salida de potasio, es tan masiva que baja más de lo que es el potencial de reposo. Ahora bien, si yo les digo que la hiperpolarización está en menos 90 milivolts según este esquema, no quiere decir que todas las neuronas se hiperpolaricen en menos 90 milivolts. Hay algunas neuronas que parten desde su estado de reposo en menos 55, otras que están en menos 80, por ejemplo. Pero nosotros vamos a trabajar con estos valores de referencia, menos 70, más 40 y menos 90. Aun cuando puedan haber diferencia interna, estos periodos y estos pasos, polarización, despolarización, repolarización, hiperpolarización y una vuelta a la polarización o estado de reposo, siempre ocurren en una célula, neurona, que se excita y responde a un estímulo. No sé si contesto su duda. Sí, pero o sea que cuando una neurona recibe un impacto, ¿cómo se llama? ¿Estímulo? Un estímulo, ¿le pasa todo eso? Le pasa todo eso. Le pasa todo eso y más. Recuerden que nosotros estamos trabajando sobre cómo se comunican las neuronas y hemos visto solo dos cosas. Uno, cómo está en su estado de reposo y dos, cómo se activa. Sin embargo, falta un tercer paso que es cómo se transmite el impulso nervioso. Fíjense que nosotros aquí estamos solo posicionados en este modelo en una parte de la membrana. Sin embargo, el axón puede medir 1 metro. Entonces, este estímulo sí o sí tiene que viajar en una dirección. Sí o sí van pasando cada uno de estos pasos. ¿Dudas? ¿Alguna otra? ¿Es muy difícil cómo van? Ya, entonces vamos a seguir. Creo que ya no hay más dudas. Recuerden que en esta actividad 3 de la guía están cada una de estas definidas. Por lo tanto, si yo les pregunto por repolarización, ustedes tienen que saber que la repolarización se cierran los canales de calcio en el PIC, se abren los canales de potasio y el potencial de membrana cambia de menos 40 a negativo nuevamente, y en la hiperpolarización que este potencial se hace mucho más negativo de lo que era en estado de reposo. Así tienen que ir definiendo cada uno de estos. Siguiente, entonces. Ya, mira. Quiero mostrarles algo antes de. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Lo voy a buscar. profe, Sí. tengo una duda, en la 2 de la guía 5, ¿se hace ese gráfico o se hace como es el dibujo de la Paz. No tengo la guía específicamente acá, ni la estoy mirando. La 2 de la guía 5 es la pregunta. Dice, ¿cómo están distribuidas las cargas a través de la membrana de una neurona en reposo? Realice un esquema de las cargas y la proteína que mantiene este potencial de reposo. Ya, entonces primero la pregunta es cómo están distribuidas las cargas y realiza un esquema. El esquema es más o menos el que yo hice, que tiene relación con esta membrana, que yo la dibujé como 2 palitos, pero si ustedes son más artistas pueden dibujar cada uno de los fosfolípidos, no sé. Y colocar, no sé, que afuera, en estado de reposo, las cargas son más positivas afuera, más negativas acá adentro, y esa diferencia, esa polaridad en positivo afuera y negativo acá adentro, está determinada por sodio, potasio y las moléculas inorgánicas dentro. ¿Y cuál es la proteína que mantiene constantes estas cargas? Es precisamente la bomba sodio-potasio. Entonces esos elementos que yo dibujé en este PowerPoint, lo voy a volver a poner.
son los que ustedes deberían tener. Este primer elemento, cuando yo le empecé a dibujar, ¿se acuerdan? Las moléculas de sodio, las moléculas de potasio, etcétera, etcétera. Bueno, está un poco pegado a mi computador, me está respondiendo, así que eso, ¿ustedes me escuchan bien? Sí. Ya. Sí. Sí, profe. Bueno, ahí se está despegando, entonces, ya. Te voy a volver a mostrar. Entonces, esto es lo que yo espero que ustedes hagan, finalmente. Que hagan este esquema donde colocan la concentración de sodio afuera, la concentración de sodio adentro, lo mismo con el potasio, y en esa pregunta específicamente que habla sobre el estado de reposo, que ustedes indican que en el estado de reposo está principalmente determinado por la acción de la bomba sodio-potasio y el transporte de 3 iones de sodio afuera, 2 iones de potasio hacia adentro. Carga positiva afuera, carga negativa acá adentro. Y que desde aquí parte todo esto que preguntaba Javier recién, todos estos pasos de despolarización, repolarización, hiperpolarización y nuevamente un estado de reposo. ¿Le quedó claro, Paz? Sí, profe, gracias. Ya, de nada. Entonces, acá chicos, aquí ustedes, si están viendo mi pantalla, aquí lo que ustedes tienen es un corte transversal de un axón. Tienen moléculas afuera de sodio, moléculas adentro de potasio y diferentes canales. Aquí no está representada la bomba sodio-potasio. Sin embargo, nosotros podemos hacer algo muy bueno aquí, que es estimular la neurona. Nosotros sabemos que si estimulamos la neurona, el potencial se abren y se cierran canales en función de si la membrana se está haciendo positiva o negativa, ¿verdad? Y lo otro que sabemos es que el potencial de acción, el impulso nervioso viaja a través de un axón. Entonces, si yo estimulo la neurona, nos damos cuenta que el potencial de acción va, cuando llega a este punto, se abren y se cierran los canales hasta que mientras en ese momento se van transmitiendo diferentes moléculas dentro y fuera de la membrana. Entonces, si yo lo hago en cámara lenta y vuelvo a estimular la neurona, nuevamente, el estímulo va viajando, llega a esta parte que nosotros estamos esquematizando, se está viendo, y están entrando y luego saliendo ciertos iones. Los que están entrando en un principio, recuerden que son los iones de sodio, que hacen que la membrana sea más positiva. Luego salen los iones de potasio, que hace que se vuelva negativa nuevamente y se produzca la hiperpolarización. Entonces, si nosotros pudiéramos esquematizar esto, nos daríamos cuenta que una vez que llega el impulso, rápidamente sube, rápidamente baja y luego lentamente va volviendo a su estado inicial. En este periodo donde no está hiperpolarizado, no se puede volver a estimular la neurona. Fíjense bien, vuelvo a estimular la neurona, sube, baja el potencial y lentamente. Y en este estado yo no puedo estimular la neurona, no se puede, es imposible. Hasta que vuelva a su potencial de reposo, se puede volver a estimular la neurona. ¿Dudas? Es más o menos lo que hemos explicado, solamente que desde una simulación web. Nosotros podríamos ver también lo que pasa en esta parte. Y si se fijan, entra sodio, sale potasio y se cierran los canales y vuelve a funcionar la bomba sodio-potasio. Bueno, y otros canales que están ahí, y existen muchos. Y esto es sumamente rápido, dura milisegundos. Si se fijan, desde que yo estimulo la neurona hasta que termina, dura en este ejemplo cerca de 7 milisegundos. Y el potencial de acción desde que sube hasta que baja son cerca de 2 o 4 milisegundos. Entonces es algo sumamente rápido que no tienen que perder de vista esto. Los explica muy lento, paso a paso. Sin embargo, esto es muy muy rápido. ¿Dudas, chiquillos? No. Ya, gracias. Entonces, el impulso nervioso nosotros lo vamos a definir como una onda de descarga eléctrica que viaja a través de la membrana de una neurona. Nada más, una onda de descarga eléctrica, es decir, desde que está negativo, positivo, luego negativo y más negativo, hasta que vuelve a su estado de reposo. Nuevamente se estimula una neurona y así. Una neurona puede estar constantemente estímulo tras estímulo, tras estímulo, tras estímulo, respondiendo y haciendo esto millones y millones de veces, por segundo incluso.
Nuevamente, recuerden que para entender este fenómeno de la comunicación de las neuronas tenemos que entender primero aquellas cosas que yo les dije en un principio y luego estos pasos, el potencial de reposo, que espero que haya quedado más o menos claro, el potencial de acción y el desplazamiento del impulso nervioso. Si nosotros vemos una neurona donde llega un estímulo y nosotros queremos representar el axón, por ejemplo una membrana en reposo, todas las cargas positivas están afuera, adentro está más negativo, sin embargo cuando llega el estímulo lo que pasa es que se despolariza la neurona, ¿verdad? ¿Y qué pasa eso? Es que se hace más positivo acá adentro. Que se haga positivo acá adentro, creo que esto está muy pequeño. Que se haga positivo acá adentro es debido a que se abren los canales de sodio, ¿verdad? Si se abren los canales de sodio, entra sodio, se hace positivo. Que se abran estos canales de sodio hace que los canales que están de sodio acá al lado, adyacentes, también se estimulen, es decir, se haga positivo. Los que están acá al lado también se estimulen, se abran y se haga positivo, positivo, positivo. Mientras que en esta parte se están cerrando los canales de sodio, se están abriendo los de potasio y se va haciendo negativo, ¿verdad? Entonces tenemos en un impulso nervioso que va viajando a través de una acción, tenemos dos procesos. Aquellas partes que se están despolarizando, es decir, volviéndose positivas, y aquellas partes que se están repolarizando, es decir, volviendo a su estado inicial. Y entre esta despolarización en una parte inicial y repolarización en una parte final de este impulso nervioso, podemos ver cómo el impulso nervioso entonces va viajando a través de la acción, del axón, perdón. ¿Dudas? ¿En qué momento en este esquema se generaría una hiperpolarización? Buenísima pregunta, Javiera, porque nosotros en ciencia lo que hacemos es trabajar sobre modelos. Y nosotros en una guía yo les expliqué que un modelo es una representación de la realidad. Y como una representación de la realidad no es la realidad, por lo tanto, cuando yo les muestro este esquema acá, yo no le estoy representando todos los canales. Si se fijan en el otro que yo les mostré, en este, habían canales que nosotros no hablamos y que nos fueron interesantes para la reflexión que estamos haciendo. Es buena tu pregunta porque este modelo de la transmisión del impulso nervioso no incluye la hiperpolarización, aun cuando sabiendo que aquí, probablemente muy cerca de la despolarización o de la repolarización, sí habría una hiperpolarización. ¿Por qué modelos? Porque los modelos nos dan cuenta de un fenómeno científico y es la única forma que tenemos de explicarlo, porque la realidad es demasiado compleja. Y como es tan compleja, estos modelos solo hacen parte o referencia a una sola parte de la realidad. En este caso, cuando nosotros estábamos estudiando el potencial de acción, la realidad que estábamos estudiando es esta polarización, despolarización, repolarización e hiperpolarización. Sin embargo, aquí la realidad que nosotros estamos intentando explicar no es cómo se forma cada uno de ellos, ni cómo se abren ni se cierran los canales, sino cómo se está transmitiendo a través del axón. Por lo tanto, evidentemente, como tú te das cuenta, Javiera, quedan algunos elementos fuera. Lo importante es que ustedes, como son inteligentes, saben abstraer cada una de estas cosas y empezar a juntar cada uno de los modelos que nosotros estamos diciendo para crear una explicación científica y completa de lo que nosotros estamos estudiando. No sé si contesto tu pregunta. Digamos que sí. ¿Y en qué sentido no, por ejemplo? Mi pregunta era más como cómo se representaría la hiperpolarización en este esquema, pero usted me dice que no se puede porque es complejo. No se puede porque la realidad es compleja y porque este modelo no lo permite. Fíjense que para representar la hiperpolarización nosotros tendríamos que representar que es más negativo. Y este esquema no nos permite representar dónde está más negativo. Ahora claramente yo podría poner otro signo menos en algún lado y lo pondría aquí. Porque, o aquí evidentemente, porque si nosotros pensamos en los pasos que se hace positivo, luego se hace negativo y en algún momento se hace más negativo y luego vuelve a la normalidad, la hiperpolarización vendría detrásito de este impulso nervioso que está viajando. Pero este esquema no lo permite hacer una buena reflexión de esto. Entonces, ¿alguna otra pregunta, chiquillos, chiquillas? Entonces, si nosotros miramos un axón, nos damos cuenta que ocurre algo más o menos así.
la verdad es que bastante rápido. Y esto ni siquiera se asemeja a la velocidad de un impulso nervioso real. Si ustedes se fijan, se va haciendo positivo o negativo y va avanzando a través del axón. Algo importante de esto es que, si se fijan, la dirección del impulso nervioso ocurre en una sola dirección, desde las dendritas hasta el axón. No puede pasar del axón hasta las dendritas, ocurre solo en una dirección. Por lo tanto, nosotros decimos que el impulso nervioso puede ser, como nosotros vimos, continuo saltatorio. Sin embargo, también podemos decir que el impulso nervioso es unidireccional, ocurre desde las dendritas hasta el axón. ¿Cómo van, chiquillos? ¿Van muy confundidos? ¿Van muy... van bien? ¿Van entendiendo de a poco? ¿Creen que les falta un poco, pero lo van a lograr? ¿O creen que no lo pueden lograr nunca porque es muy complejo? Me gustaría saber qué piensan en este punto de la clase, ya que ya es más avanzado. Está bien. Ya Sofía va entendiendo. Está complicado. Vanessa lo encuentra complicado. ¿Qué aspecto le complica más, Vanessa? Antonia. Ah, Hola, Antonia. Es que hablan a la misma vez y... Hablamos como iguales. No, es que aparte, después se van a fijar en el video que a mí me muestra solo la persona que está hablando. Entonces, si hablan dos, me muestra un nombre, pero puede que esté hablando la otra persona. Ya, Antonia, disculpa. ¿Qué es lo que encuentras complicado entonces? Eso de la... ¿Hay cosas más? 3. El impulso nervioso, del potencial de reposo, No, de la polarización, despolarización. Ah, ya, el potencial de acción entonces. Claro, es complicado, es difícil imaginarse todo esto. Pero lo importante es que ustedes se den cuenta de dos cosas. Primero, que pasa desde negativo, en reposo, a positivo, luego negativo, muy negativo, y luego vuelve a su estado de reposo. Esto entonces es lo que tú tienes problemas, pero lo que yo te estoy diciendo es lo más importante, que entiendas que pasa desde negativo, positivo, muy negativo y luego su estado normal. Y este proceso está explicado específicamente por eso. Primero porque se abren unos canales, después se abren otros, y después el estado de reposo que es mantenido por la bomba sodio-potasio. Entendiendo estas cosas, primero, cómo se van transmitiendo las cargas, cómo van cambiando las cargas desde negativo a positivo, y entendiendo también en qué momento, por ejemplo, si nosotros hiciéramos el ejercicio, ahora, ¿cuál de estas partes, si yo marco aquí, no sé, una A, aquí una B, una C, una D y una E, ¿cuál sería por ejemplo, la parte en donde la neurona está en reposo? ¿A, B, C, D o E? A. Y E finalmente, recuerden que aquí también llega un estado de reposo. Un estado donde está despolarizada la neurona. ¿A? B. En B, ¿verdad? Nosotros estamos en estado polarizado, despolarizado, luego viene la despolarización y luego la hiperpolarización. Chiquillos, ¿hay alguien que tiene su micrófono abierto o me está haciendo alguna pregunta? No lo sé muy bien. ¿En dónde se abren los canales de sodio? ¿En qué parte de este gráfico se abren los canales de sodio? En la despolarización. ¿Dónde ocurre más o menos? Inmediatamente después de A, ¿verdad? Entonces, acá. En la B. Al comienzo de B, es decir, de la despolarización, en este punto. ¿Y dónde se cierran los canales de sodio? Se cierran acá. Después de B. Después de B, en el pic del positivo. Junto con que se cierran los canales de sodio, también se abren otros, que son los de potasio. Exacto. Y se abren los canales de potasio. ¿Qué hace el potasio? Sale, y si salen cargas positivas, se vuelve más negativo esto. ¿Dónde se cierran los canales de sodio, de potasio? Después de la hiperpolarización. Después de la hiperpolarización. Podríamos, según la literatura, podría ser acá o en este punto más o menos. Pero después de la hiperpolarización es un buen análisis.
Y finalmente, saber y entender que en la repolarización, en la polarización, en A y en D, el principal canal que transmite o que mantiene este estado es la bomba sodio-potasio. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Lo considera complicado? Antonia, espero que con esta nueva reflexión ahí queda un poquito más claro, pero no es tan complicado Sí, igual como parece. un poco más claro. Ya, qué bueno. ¿Alguien tiene algún otro comentario que hacerme? Si va bien, va mal. Finalmente, vamos a seguir entonces, ya que no hay más dudas. Finalmente, nosotros hemos pasado por todos estos puntos, ¿verdad? Desde el potencial de reposo, el potencial de acción, el desplazamiento del impulso nervioso, y nosotros sabemos que el desplazamiento del impulso nervioso es unidireccional, desde las dendritas hasta lo que nosotros llamamos como botones sinápticos. ¿Qué hay en los botones sinápticos? Aquí es donde se produce la comunicación entre dos neuronas. Entonces, voy a abrir mejor su libro, que tiene una buena y bonita imagen sobre la sinapsis. Ya estamos por terminar, chicos. Para terminar con la comunicación entre ambas neuronas. Entonces hemos pasado por todos los pasos, desde una neurona en reposo, una neurona que se está formando el impulso nervioso, hasta una neurona en donde se transmite el impulso nervioso. Y ahora, ¿cómo se transmite de neurona a neurona? A través de la sinapsis. Entonces, la sinapsis es precisamente eso. Es la comunicación entre dos neuronas. ¿Y cuál es la comunicación de la información que lleva? Es una información eléctrica, y por lo tanto el traspaso de información es eléctrica entre una y otra. Lo estoy buscando. Acá está. Si se fijan, cuando nosotros se está yendo el impulso nervioso, pasa a través del axón de una neurona, llega a esta terminal axónica y en un punto final llega a lo que nosotros conocemos como botón sináptico y la siguiente estructura, que sería una dendrita. En este ejemplo, por ejemplo, la sinapsis ocurre aquí, cuando se transporta o se traspasa o se comunica una neurona presináptica con una neurona postsináptica, y el impulso nervioso pasa desde esta neurona, a través de la comunicación, a la siguiente neurona. Tenemos dos tipos de sinapsis, una que se llama sinapsis eléctrica, que quiere decir que tanto el botón sináptico como la dendrita de la neurona postsináptica están en estrecho contacto, y por lo tanto el impulso nervioso, como dice aquí, sinapsis eléctrica, es transmitido por por lo mismo que estamos estudiando, por las uniones que hay entre ambas membranas, y que el impulso eléctrico es transmitido como si fuera solo una. No sé si se entiende, como que están tan pegadas y están unidas entre una y otra, que el impulso eléctrico solo pasa desde un lugar a otro. El siguiente tipo de sinapsis que ocurre es una sinapsis química. Por lo tanto, aquí, aquello que llega a este botón sináptico como un impulso eléctrico, si se fijan, aquí la membrana ya llegó a su estado normal, sin embargo aquí está despolarizada. Cuando llega aquí al botón sináptico, lo que hace es que aquí en el botón sináptico hay algo que se llama vesículas sinápticas, y adentro de estas vesículas sinápticas hay algo que se llama neurotransmisor. Y neurotransmisor es una palabra que todos conocemos porque en los medios de comunicación masivos se habla de neurotransmisores, y etcétera, etcétera. Entonces, una vez que llega un impulso nervioso a este botón sináptico, lo que hace es activar o movilizar, mejor dicho, las vesículas sinápticas, que liberan los neurotransmisores,
a un espacio, fíjense que la otra estaban en un contacto estrecho, estaban unidas. Sin embargo, en la sinapsis química hay un espacio, y en ese espacio son liberados los neurotransmisores. ¿Qué hacen los neurotransmisores entonces para recibir, provocar el impulso nervioso en la siguiente neurona? Es que ésta tiene unos receptores que son específicos para este neurotransmisor, y una vez que hacen contacto un receptor con un neurotransmisor, y no solo uno, sino que varios de ellos, se estimula la neurona, capta el estímulo y pasa todo el proceso que nosotros ya estudiamos, y sigue viajando el impulso nervioso hasta donde tenga que llegar. Entonces, dos diferencias principales: la sinapsis química ocurre por neurotransmisores que se liberan en un espacio sináptico, mientras que la sinapsis eléctrica no hay un espacio sináptico y ocurre el traspaso de información del impulso nervioso como un continuo. Fíjense que aquí se para, se libera neurotransmisor, se reciben los neurotransmisores y luego se forma otro impulso nervioso. Sin embargo, aquí parte sería casi el mismo. Chicos, ¿alguna pregunta? No. Entonces aquí ustedes tienen el texto, yo se lo subí en Classroom, lo podrían ver igual, son súper cortitas las cosas que tiene. Por ejemplo, también tiene aspectos de la bomba sodio de potasio, aunque no me gustó tanto cómo se explica, pero bueno, ahí ustedes decidirán. Y luego la transmisión del impulso nervioso, también un poco lo que yo les acabo de explicar. Y bueno, este bonito que lo encuentro muy bueno de la sinapsis. Y antes de finalizar, quiero que nosotros nos detengamos en por qué es importante estudiar esto. Nosotros sabemos que a través de la aplicación del modelo de arco reflejo, lo que nosotros podemos hacer es aplicar estos conocimientos científicos para poder explicar ciertas situaciones, ¿verdad? Y un poco mirar la naturaleza o los fenómenos naturales con estos lentes de ciencia, por decirlo de una manera nerd. Entonces, cuando ustedes empiezan a mirar los fenómenos de su cuerpo como un fenómeno científico, se dan cuenta que ya no son solo respuestas desde, por ejemplo, el martillo pegando en su rodilla y una respuesta a una patada, sino que cada uno de estos empieza a tener un significado distinto. Empiezan a pensar en receptores, en neuronas, esta neurona que tiene que llegar de algún momento a una médula espinal, ¿verdad?, donde se integra. Entonces todo es un continuo de información que a ustedes les permiten explicar cosas. Y no solo eso, sino que también podríamos ver el efecto y explicar el efecto de algunas drogas en la sinapsis. Nosotros sabemos que hay diferentes drogas que afectan el sistema nervioso central, ¿verdad? La cocaína, la marihuana, el alcohol, drogas que uno toma para la depresión, etcétera, etcétera. Hay muchas, el café también. Todas estas cosas afectan el sistema nervioso central. Y una de las formas en las que pueden afectar el sistema nervioso central es específicamente aquí, en la sinapsis. ¿Cómo funciona el alcohol? Solo a grandes modos decir que el alcohol lo que hace es liberar un neurotransmisor o activar, un receptor que se encuentra en una neurona postsináptica a través de un receptor que se llama GABA. Los nombres no son importantes, pero una vez que se activa este receptor, se abre un canal para cloro. El cloro, si se fijan, tiene una carga negativa. ¿Qué pasa en una célula, por ejemplo, en esta neurona postsináptica? Puede ser. ¿Qué pasa en una célula que está entrando carga negativa? ¿Qué pasa con su potencial? Por ejemplo, su potencial de reposo de menos 70. ¿Qué pasa si están entrando cargas negativas? ¿Se hace más negativo o se va haciendo positivo si van entrando cargas negativas? Se hace más negativo. Se hace más negativo. ¿Y qué pasaba, Paz, cuando una neurona estaba en un estado más negativo que en su potencial de reposo normal? ¿Cómo llamaba? No podía ser estimulado. Hiperpolarización y no podía ser estimulado. Entonces, precisamente eso es lo que pasa con el alcohol. La neurona postsináptica se hace más negativa que en su estado normal, por lo tanto hay una dificultad en la estimulación de esta neurona. Y si hay una dificultad en la estimulación de esta neurona, ¿la comunicación va a ser efectiva o se va a ver entorpecida? Entorpecida. Se va a ver entorpecida, ¿verdad? Entonces yo creo que todos tenemos alguna experiencia lamentablemente con el alcohol, ya sea con nuestra familia o amigos, etcétera, etcétera, y nos damos cuenta que existen diferentes efectos.
Por ejemplo, la disminución de la coordinación motora, es decir, que uno se vuelve torpe, la sedación, la reducción de los reflejos, se hace más lento, etcétera, etcétera. Entonces, esto está explicado precisamente por esto, porque se activa este receptor que hace que entre cloro, y el cloro, como tiene una carga negativa, hace que la neurona postsináptica, como bien decía, si no me equivoco, Javiera y Paz, se hiperpolariza, se hace más negativa, por lo tanto cuesta mucho volver a estimular esta neurona, haciendo que uno se vuelva torpe y tenga conductas de riesgo, evidentemente. Entonces, chicos y chicas, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que decir? Ya hemos finalizado esta clase. ¿Qué sucedería con la anestesia? La anestesia funciona más o menos igual. Muy buena pregunta, dependiendo del tipo de anestesia. Por ejemplo, anestesia que es para el dolor, lo que hace precisamente, yo no sé cuál, cada uno de estos neurotransmisores son específicos. Por ejemplo, GABA sirve para esto, para activar receptores que son para el cloro y entra cloro. Existen otros, por ejemplo, para la dopamina, para la felicidad. Sin embargo, existen algunos receptores que son específicos para el dolor. Y lo que hacen alguna anestesia es bloquear estos receptores. Por ejemplo, a ver si esto... Ya, por ejemplo, acá, sin pensar en todo lo que está acá, tenemos receptores y tenemos neurotransmisores que transmiten el dolor. Lo que hacen es bloquear esto, unirse a otra molécula, que sería la de la anestesia, a estos receptores, y si se está uniendo las moléculas de la anestesia a estos receptores, lo que hace es que finalmente no hay una comunicación entre una neurona postsináptica, presináptica y una neurona postsináptica. Por lo tanto, si ustedes están en una operación y le están abriendo la piel y una célula capta ese estímulo de dolor y lo envía, se va a ver aquí interrumpido precisamente por eso, porque ya tienen una anestesia que bloqueó la transmisión de este estímulo. Por lo tanto, si no llega a su sistema nervioso central, no hay la transmisión no hay procesamiento de esta información. ¿Te contesto un poco, Javiera, o no? Sí. Entonces, dependiendo del tipo de sustancia que se esté consumiendo, va a pasar eso. Se van a bloquear unos receptores, se va a inhibir alguna u otra parte de la neurona. Chicos, queda menos de un minuto, así que eso. Solo quiero despedirme, decirles que esta clase va a estar grabada. Hoy día en la tarde la voy a empezar a subir, así que eso. Chao, que les vaya bien. Y eso, espero que les haya quedado más o menos claro. Saludos, chiquillos. Nos vemos. Chao, profe. Como en 2 semanas más. Claro, nosotros. Chao. Chao. Chao.